Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con este tema de las bestias del Apocalipsis. Ya vimos el dragón rojo, que es el ateísmo marxista. Vimos la bestia que emerge del mar, que es el anticristo y sus logias masónicas para implementar el sistema, su sistema de la única moneda, la única ley y la única religión. Y hoy vamos precisamente a ver esa última parte, la única religión, cómo el anticristo, a través de su sistema y sus logias de los masones, la masonería, se ha infiltrado dentro de la iglesia, que es lo que nos dice ahorita el padre Gobi, pero también qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia tiene que respaldar, como siempre, las profecías que leemos. En este caso vamos a ver profecías del padre Gobi y del padre Michel Rodríguez. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esta bestia que emerge del mar, de la tierra, perdón? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 hasta terminar el capítulo 13. Nos habla de esta segunda bestia. Escuchemos. Dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de toda la gente. Por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor a la bestia que, después de ser herida por la espada, se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Y pues aquí termina, digámoslo así, lo que nos hablan de esta bestia. Y pues vamos a ir descifrando parte por parte. ¿Por qué digo descifrando algo? Porque yo he escuchado esta parte, ¿no? Que de hecho el padre Michel menciona que el que va a hacer los milagros es el anticristo, y eso es correcto. Digámoslo así, sería el falso profeta. Pero a lo que voy es que el antipapa también va a ser lo que nos dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ir viendo, digámoslo así, más puntualmente. Vamos a ir viendo cómo el antipapa también va a hacer milagros. El antipapa va a hacer descender fuego del cielo, pero ojo, ahorita vamos a explicar por qué, digámoslo así, va a obrar de esa manera el antipapa. Vamos a explicar esto. Recordemos algo, el padre Michel Rodríguez menciona que el que va a hacer los milagros tal cual va a ser el anticristo. Eso es correcto, pero la Biblia sí nos menciona que el antipapa también va a hacer descender fuego del cielo, para que crean que el anticristo le dio ese poder. Porque ojo, vamos a leer nuevamente y vamos a ir pausando esto. Dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera, o sea, esta bestia que es el antipapa está al servicio de la primera, que es el anticristo. Dice: y dispone de su poder, escucha, y dispone de su poder y autoridad. ¿De quién? De la primer bestia, porque dice, esta segunda bestia al servicio de la primera, perdón, esta segunda bestia está al servicio de la primera, es decir, está al servicio de la primera y dispone de su poder y autoridad. ¿De quién? De la primer bestia. Dispone del poder de la primer bestia y de la autoridad de la primer bestia. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia, o sea, al anticristo. El antipapa, con ese poder y autoridad que el anticristo aparentemente le va a dar, o más bien le va a dar, no aparentemente le va a dar, va a hacer que el antipapa, con ese poder y autoridad, va a hacer que adoren todos los habitantes de la tierra al anticristo. Luego dice, cuya herida mortal ha sido curada. Es decir, el anticristo sabemos que va a ser herido, especialmente, ahorita, vamos a verlo hasta que veamos la gran ramera, porque ese es un tema puntual que ahorita no quiero tocar. Dice, realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo
a la tierra en presencia de toda la gente. ¿Quién? Esta segunda bestia. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. ¿Por qué? Porque se dice que dispone, aquí es donde lo que quiero que analicemos, se dice que está al servicio de la primer bestia y que el anticristo, que es la primer bestia, le ha dado el poder y autoridad. ¿Para qué? Para que él pueda hacer descender fuego del cielo y para que él con su autoridad como papa, porque recordemos lo que dice Mateo capítulo 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, si el Papa da una orden de decir adoren al anticristo porque él es el verdadero Mesías y porque miren, él me ha dado autoridad y yo puedo hacer descender fuego del cielo y te lo voy a demostrar y va a ser televisado y la gente lo va a ver, entonces, como por qué no le... Primero, la gente por el simple hecho de ver va a creer, primero. Pero como segundo, bueno, más bien como primer punto, pero que no muchos no hacen ese énfasis en esto, es que nuestro Señor Jesucristo le ha dado ese poder a Pedro. Por esa razón, Pedro, cuando digámoslo así, haga que todos los... Porque aquí dice, hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia. Claro, después de que haga esos prodigios, este prodigio de descender fuego del cielo, el antipapa va a decir... El anticristo, o más bien, él no le va a decir el anticristo, obviamente, va a decir esta persona, o él es el verdadero Mesías, es nuestro verdadero Salvador, me ha dado este poder y miren lo que puedo hacer, por lo tanto, él es nuestro Salvador, él es al único que deben adorar y no deben de tener otros dioses fuera de él. Obviamente eso es lo que va a hacer. Y luego dice, por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, o sea, entonces aquí vemos cómo sí reafirma lo que ahorita estamos analizando. Por medio de estos prodigios, ¿cuáles prodigios? El de descender fuego del cielo, que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. ¿Por qué? Porque él va a decir, él me dio el poder, esta persona me ha dado el poder para que yo pueda hacer esto y tú debes de adorarle y debes de creer en él. Dice... por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia que después de ser herida por la espada se había curado. Entonces aquí vamos a ver cómo si se va a crear una estatua, es decir, se va a hacer un ídolo. Aquí son dos cosas, si son, bajo la interpretación de un servidor, siempre le he pedido al Espíritu que me guíe. Pero son dos cosas. Aquí dice que se hace una estatua en honor a la bestia, es decir, sí se va a hacer una estatua de esta persona para que todos la adoren, para que todos lo sigan, pero lejos de que también sea una estatua, es decir, va a ser tanto énfasis el antipapa de que esta persona es el verdadero Salvador, el verdadero Mesías, el verdadero Dios, y que todos deben de seguirlo. Entonces, esa es también una forma de adoración. Como tal, como estatua puede ser, pero también como persona. ¿Por qué? Porque se van a postrar ante él como persona. Es decir, las personas van a ver al anticristo, que para nosotros va a ser un antimesías o el anticristo. Y obviamente los que nosotros sabemos que no podemos adorar y postrarlo, porque ya sabemos que va a ser el anticristo. Pero las demás personas que no nos han querido escuchar o que van a querer en este engaño, sí se van a adorar, lo van a arrodillar, lo van a besar, lo van a considerar su Dios, vaya. Entonces dice, se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Pues claro, él va a hablar, ¿por qué? Porque recordemos que el anticristo va a fungir el papel, o más bien va a querer imitar el papel de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es decir, va a ir, digámoslo así, como aparentemente, no quiero decirlo predicando porque no es correcto, pero va a ir él tratando de imitar, es decir, va a ir él por pueblos, va a ir por países para que la gente vea cómo va a obrar y cómo va a actuar, es decir, él va a empezar a hacer milagros. Las cámaras lo van a televisar, las radios van a hablar de él, el internet va a hablar de él y todo se va a hacer muy viral. Entonces, por eso dice, a tal punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adoren, es decir, todos los que le digan anticristo, todos los que digan que él es el anticristo y que no es el verdadero Mesías, que nuestro verdadero Mesías es Jesús,
todos ellos vamos a ser exterminados. Bueno, a los que, como repito, para aquellos que sean refugiados, van a estar en un refugio, se van a dedicar a la oración, sobre todo, principalmente, y a la evangelización. Pero a los mártires que les toque estar predicando, que les toque todavía estar conquistando almas para el Señor, para que el anticristo no las marque, pues estas personas son las que van a ser exterminadas. Porque obviamente, por darte un ejemplo, si a mí me tocara predicar en esos tiempos, pues obviamente yo no voy a adorarlo, yo voy a decirle a la gente que no caigan en ese engaño, que Él es el anticristo, que aunque descienda fuego del cielo, que aunque haga resucitar a los muertos, que aunque te levante, o que sí, vaya, te haga volar, que no le creas, que Él es el anticristo del que habla el Apocalipsis según nuestra Sagrada Escritura. Pero bueno, eso es para que más o menos comprendas que así va a funcionar esto. Luego dice, hace pues que todos, ¿quién? Aquí sobre todo es esto, hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Entonces aquí este ser humano, como lo dijimos, va a ser un anticristo, va a ser su marca, va a ser el chip en la mano derecha. También se dice que los códigos con los que digamos, el lector biométrico que va a leer ese microchip ya tiene el número 666. Para que me entiendas, los códigos de barras, cuando tú vas a una máquina, a un centro comercial, el código con el que se escanea es el 666, una. Segunda, aquí dice, hace pues que todos libres y esclavos se pongan una marca. ¿Quién? Hace pues quién. La primer bestia o la segunda bestia. Aquí nos está hablando de la segunda bestia. El antipapa hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿cómo? Y por eso quiero que analicemos esto primero, antes de entrar a lo que dice el padre Gobi sobre la masonería eclesiástica o este antipapa. ¿Qué es lo que se nos ha dicho a través de las profecías de Margarita del Llano y Enoque el Buen Pastor? Página 9. Miren, escuchen esta parte, porque aquí yo quiero respaldar que el que hace que se ponga la marca no es el anticristo, va a ser el antipapa, porque obviamente, digámoslo así, dando la orden la va a dar el anticristo, pero el que va a comandar, digámoslo así, el que va a fungir como ¿cómo te explico? El que va a dar la orden, vaya, de hacer que se ponga la marca va a ser el Vaticano a través de este antipapa. No es el Papa Francisco ni el Papa Benedicto, se van a dar cuenta, digo, obviamente, esto vamos a vivirlo, y se van a dar cuenta para aquellos que andan criticando al Papa que es el antipapa, no, porque ya lo vimos, aquí es algo importante. Vimos el video pasado que 42 meses son los que se les va a dar poder a las dos personas, porque dice que la primer bestia se le concede autoridad por 42 meses, pero vemos ahorita en este versículo 11 que dice que viene en ayuda esta otra bestia que emerge de la tierra y que pues también va a obrar con él. Entonces los dos van a actuar en el mismo tiempo. No hemos visto que el Papa Francisco haga descender fuego del cielo, por esa otra razón tampoco es el antipapa del que habla el Apocalipsis capítulo 13. Otra de las razones bíblicas, que no es palabra mía, no es palabra de Eddie, es palabra de Dios. Guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Si no crees lo que dice la Biblia, no es que no me creas a mí, no le crees a Jesucristo, porque este mensaje profético nuestro Señor Jesucristo se lo revela a Juan, apóstol. Entonces tú sabrás. Bueno, entonces vamos a leer esta parte que es la que me interesa. Dice, escuchen, dice, fragmento del libro del Reinado Eucarístico, dictados de Jesús a Margarita del Llano. Mensaje de Jesús el 30 de octubre de 2015. Poco a poco la Iglesia se le irá quitando de las actividades espirituales y se dejarán tan solo las humanitarias. Será la Iglesia la dispensadora de los alimentos, la encargada de distribuirlos como organización. Solo podrán comprar o vender los que lleven el microchip. Ojo, fíjate entonces aquí cómo se respalda, cómo a través de la palabra de Dios del Apocalipsis capítulo 13 respaldamos lo que
nuestro Señor Jesús le dice a Margarita del Llano. Sobre todo respaldamos a Margarita del Llano. ¿Por qué? Porque es una profeta verdadera. Ya el Apocalipsis nos lo revela entonces que el antipapa o esta bestia que emerge del mar va a ser la que va a fungir como proveedora de alimentos para aquellos que lleven el microchip. Y curiosamente, la Biblia dice, hace que todos, libres y esclavos, grandes y pequeños, se pongan una marca en la mano, en la frente. Ya vimos que por profecía del padre Michel Rodríguez, esta marca en la mano derecha va a ser un microchip. Ojo, y aquí Margarita del Llano, nuestro Señor Jesús a Margarita del Llano le dice, ¿cómo ya no va a ser espiritual el Vaticano? Esta bestia que emerge del mar, que es sobre todo, pues, digámoslo así, el Vaticano, el antipapa, la jerarquía eclesial. Y ahorita, ojo, aquí vamos a ser bien claros en eso, porque no es como tal la verdadera iglesia, va a ser la falsa iglesia, pero que ya se metió dentro de nuestra iglesia. Entonces, por eso aparentemente va a ser, o se dice que la iglesia católica es la falsa iglesia, pero no, son los infiltrados. Ahorita lo vamos a analizar. Luego dice, solo podrán comprar y vender los que lleven el microchip. La iglesia aparecerá como liberadora del hombre, pero liberadora de los bienes temporales sin pensar en los de arriba. Se liberalizarán las costumbres. Entonces, esto es importante que aquí lo mencione porque se respalda entonces lo que estamos diciendo, que el Vaticano, el antipapa, va a ser quien haga que se ponga la marca, es decir, va a ser el que va a pronunciar que todos deben de tener un microchip para que se les pueda dar alimentos, para que se les pueda proveer de todo lo material que necesiten. Y ya lo dijo aquí Margarita del Llano, o nuestro Señor Jesús a Margarita del Llano más bien. Vamos y termino con esto. Dice, fragmento del libro del Reinado Eucarístico, dictados de Jesús a Marga, mensaje de Jesús el 21 de octubre de 2015. El antipapa se encuentra entre los futuros cardenales papables. El anticristo ha impulsado al antipapa dándole el poder de las artes ocultas. Fíjate, el anticristo ha impulsado al antipapa dándole el poder por las artes ocultas. Este poder, para que descienda fuego del cielo, se lo va a dar el anticristo al antipapa, porque como tal, es decir, para que creamos también que el antipapa, o más bien el anticristo tiene poder, el antipapa te tiene que convencer, porque todo lo que ate en el cielo quedará, todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y una de esas es toda orden que él dé, el mundo la va a tener que acatar. Por eso es importante que el anticristo, digámoslo así, se agarre del papa o del antipapa, para que también él sabe, sobre todo el anticristo conoce la Biblia y sabe lo que dice Mateo capítulo 16. Por eso es que se infiltró dentro de la iglesia, porque sabe el poder que Dios, que nuestro Señor Jesús dio a Pedro, que en este caso es el papa. Hoy el poder lo tiene el Papa Francisco, y después de él, pues ya se viene ahora sí el antipapa, como lo hemos venido anunciando. Dice, bueno, termino nada más de leerles esta parte. Tu momento es el reinado del anticristo, tu momento son los 3 años del reinado de Satanás, son los 3 años donde mi iglesia aparecerá muerta y que ha triunfado la muerte sobre mis elegidos. Los 3 años serán acortados por las súplicas de una madre junto con sus elegidos, junto con los corazones maternales. Al igual que yo resucité en las primeras horas del alba del tercer día, así contado por años lo haré con las primeras luces del alba del tercer año. El día del comienzo del reinado del anticristo también será un día de Cristo Rey. Y entonces aquí culmina el mensaje a Margarita del Llano. Y aquí tenemos mensajes importantes. Primero, esto ya lo habíamos anunciado, ¿no? El día del comienzo del reinado del anticristo también será un día de Cristo Rey. Pero algo que viene más arriba sobre los años acortados. Se dice bíblicamente que 3 años y medio son los que se le va a dar autoridad al anticristo para ejercer poder, pero también son 3 años y medio que las personas que estén en refugios van a estar, digamos, en refugios. Aquí se dice que serán acortados esos años por las súplicas de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Y cómo no, si vamos a vivir su triunfo, es normal que por las súplicas de una madre, como en bodas de Cana, nuestro Señor haga caso. Y ojo, no va en contra de Biblia eso, ¿por qué? Porque se va a vivir lo que se tenga que vivir, simplemente el tiempo va a ser acortado. Eso sí se puede. Ahora, esto lo respalda Mateo capítulo 24, versículo 22,
Y vamos a darle lectura rápidamente a ese versículo para que veamos cómo los tiempos sí son acortados, cómo aquí el mensaje que se le da nuestro Señor Jesucristo a Margarita del Llano también está respaldado bíblicamente, porque se dice que sí se van a acortar estos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 22 dice, escuchemos, voy a leerles perdón, ¿dónde está? Mateo capítulo 24, versículo 22, dice, voy a leerles desde el 19, pobres de los que aquellos días estén embarazadas o criando, rueguen para que no les toque huir en invierno en día sábado, porque será una prueba tan enorme como no la ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber. Y si este tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Ojo, entonces aquí vemos que bíblicamente se dice que este tiempo de los 3 años y medio del gobierno del anticristo, de los 3 años y medio que la gente va a estar en refugios, va a ser acortado debido en consideración a sus elegidos, y nuestra madre es su principal elegida, es decir, nuestra madre y todos aquellos que hayan hecho su consagración al Inmaculado Corazón de María y que tengan la cruz de refugiados para ese momento. Entonces, ojo, la consagración es una parte, pero recordemos que para cuando se venga el aviso, todos aquellos que hayan aceptado a nuestro Señor van a regresar. ¿Y por qué yo digo consagración al Inmaculado Corazón de María? Porque se dice que inclusive los hermanos separados que digamos no creen en María, que blasfeman en contra de María, van a arrepentirse y van a regresar a la verdadera iglesia. Eso lo dice el padre Michel también. Entonces ya después del aviso, toda la gente que haya aceptado la voluntad de Dios va a aceptar que la iglesia católica es la verdadera iglesia. Y pues obviamente si aceptan van a aceptar a todos y junto a María con ellos. Y también van a tener que hacer lo que nosotros, digamos, desde ahorita estamos haciendo. Consagración al Inmaculado Corazón, el rezo del rosario, lo van a tener que hacer aunque ellos sean cristianos, sean mormones, sean lo que sean, sean ateos, pero se hayan convertido en ese momento, van a hacer lo que la doctrina católica enseña. Y eso es algo muy bonito. Pero bueno, entonces ya respaldamos los mensajes de Margarita del Llano y sobre todo lo que me interesa, que sepamos entonces que el antipapa sí va a ser un prodigio, descender fuego del cielo, que también con ello va a engañar a las naciones para que con ello diga, se pronuncie a favor del anticristo, lo adoren todas las naciones y se pongan su marca, que es el microchip. Pero el Vaticano, el antipapa van a ser los que van a dar esa orden, no va a ser realmente el anticristo. Ojo. Bien, ya que vimos ahora esa parte, entonces vamos a ver lo que nos dice el padre Gobi sobre la bestia semejante a un cordero, que es esta segunda bestia. Escuchemos, me voy a detener solamente en lo que considero importante, lo que no, recuerden que esto ya lo vimos, ya vimos el ateísmo marxista como dragón rojo y vimos la bestia con sus logias masónicas, el anticristo, cómo va a fungir, cómo ellos quieren atacar los sacramentos, los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo y las 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales a través de los pecados capitales. Eso ya lo vimos en el video pasado y ya no me voy a detener en eso. Vamos a ver entonces qué es lo que se nos dice acerca de esta masonería infiltrada dentro de la iglesia, que es esta bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recuerdan mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces les predije lo que están viviendo en estos tiempos. Les anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Les predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejarlos de la observancia de la ley de Dios y hacerles de este modo víctimas del pecado y de los vicios. Sobre todo como madre os he querido advertir de los grandes prodigios que hoy amenazan a la iglesia a causa de las muchas y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio.
En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos del castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. Y pues eso sí lo sabemos, ¿no? Cuando llega la 10ª plaga, ¿sí? El ángel exterminador al pueblo de Egipto, que es el exterminio de todos los primogénitos, ¿no? Aquí sabemos cómo nuestro Padre Eterno Yahvé le dice a Moisés, ¿no? Se les anuncia que para que este ángel exterminador no los ataque, pues deben de rociar con la sangre de cordero sus casas, sus puertas, ¿no? Entonces, esto creo que ya lo sabemos, no me voy a detener mucho aquí, simplemente para aclararlo. Entonces, el cordero, efectivamente, es el símbolo del sacrificio. Desde el Antiguo Testamento, hablando de un cordero animal, un cordero, y hablando, y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento quién es ese cordero. Dice, la Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero, pues es sacrificado y consumido. Sabíamos que en el Antiguo Testamento, en efecto, se sacrificaba el cordero, pero también se consumía y se rociaba, digamos, había un rito especial, ¿no? Dice, sobre el Calvario Jesucristo se inmola por la redención a la humanidad. Entonces, fíjate aquí cómo dice, sobre el Calvario Jesucristo se inmola, o sea, se sacrifica por la redención, por la salvación de la humanidad. Se hace Él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Por eso nosotros esta fiesta como tal no la celebramos como los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, Él representa esta Pascua para nosotros, y aquí dice, se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Por esta razón, sobre todo principalmente por esta razón, es que como católicos no celebramos todas las fiestas del libro de Levítico. Lo menciono porque sé que hay canales que me ven que son de otra doctrina. Esta es una principal razón, porque nuestro Señor Jesucristo ya se representa esa Pascua. Anteriormente esa fiesta del Antiguo Testamento donde se celebraba la liberación del pueblo de Egipto, sí, ahorita nosotros la celebramos pero a través de la pasión, de la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es ese cordero que se sacrificó, pero ya no nada más para liberar al pueblo de, digámoslo así, de la esclavitud como en Egipto, sino para liberarnos del pecado y a todo el mundo, ya no nada más a un pueblo. Por eso es que se sustituye esta fiesta, se cambia por esto. Y digo, aquí sería meterme mucho en esta parte de las fiestas. Si me da tiempo, lo voy a aclarar con mucho gusto para que podamos comprender más acerca de esto. Luego dice, la bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. El símbolo del sacrificio está íntimamente unido al del sacerdocio. Los 2 cuernos, un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. Entonces eso lo sabemos, ¿no? En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote también llevaba, digámoslo así, estos cuernos digámoslo así, en la cabeza, y que indican sobre todo eso, ¿no? El sacerdocio. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio a semejanza de Aarón, ¿sí? De Moisés, de Aarón, de la tribu de Leví, y en el Nuevo Testamento, el sacerdocio de nosotros, la religión de Jesucristo, la católica, a través del sacerdocio a semejanza de Melquisedec. Eso también ya lo explicamos. Y luego dice, la bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Ojo, entonces ya sabemos que por el video pasado la masonería no es más que las logias masónicas en todo el mundo. Hablamos de 7 logias. Esas logias de las cuales ya hablamos que se encargan de tener 7 dioses. Esos 7 dioses son los 7 pecados capitales, ¿sí? Cada logia se encarga de idolatrar, ¿sí? De rendirle culto a cada uno de esos dioses,
de los pecados capitales y sobre todo a través de los medios de comunicación en el mundo entero esparce el por qué el vivir sin sacramentos es correcto y está bien, cosa que en la iglesia decimos que está mal, porque los sacramentos nos llevan a vivir en divina voluntad, nos llevan a la santidad, para que tú seas santo según lo que dicen las escrituras, y el Padre Yahvé, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Entonces, para llegar a la santidad necesitamos de los sacramentos, de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Si no los tenemos, ¿cómo aspiramos a llegar santos? Sin embargo, esas logias masónicas han logrado a través de los tiempos que se desvirtúe todo y que se le quite la sobrenaturalidad, que no haya bien y mal, y eso ha llevado también, junto con el dragón, que es el ateísmo, han logrado que digamos, la iglesia pierda credibilidad en lo que enseña. Bien, entonces si sabemos eso, simplemente la masonería eclesiástica de esas 7 logias que te mostré, según nuestra madre Margarita del Llano, si no mal recuerdo ella, se le menciona que existen las 2 logias y las voy a volver a leer. Las logias que están infiltradas, que son logias, digamos, de las masónicas, son 2. Una es el Club Bilderberg y la otra son los Illuminati. Para ello, pues obviamente voy a leerte esta parte rápidamente. Dice: María Santísima, el 15 de junio de 2016. El cielo les ha advertido sobre la élite que manipula las sociedades, los gobiernos, las organizaciones de ayuda humanitaria, las organizaciones que incluyen a los gobiernos del mundo, las organizaciones de salud mundial, de alimentación, las organizaciones para enseñar las organizaciones para la enseñanza religiosa a los niños y jóvenes. Hijos, esta élite lleva décadas programando a esta generación para que reaccionen de esta forma caótica en este instante preciso. Todo ha sido manipulado desde antes para que en medio de la convulsión y protestas, mis hijos se abalancen contra lo sagrado, repudiando a mi hijo y aliándose al demonio. Esta élite conformada por las familias y compañías poderosas del mundo se hacen llamar Club Bilderberg. Algunos de sus miembros pertenecen a la institución masónica e Illuminati y se encuentran dentro de la iglesia de mi hijo en altos cargos en parroquias. Ustedes, hijos de mi corazón, son el producto de una larga espera de esta élite. Yo les llamo a no consentir ser de los que actúan por imitación. Entonces, aquí nada más, solamente para aclararlo. Entonces ya vimos, ya sabemos que están estas 2 logias, ¿no? Los Illuminati y el Club Bilderberg. La verdad, les voy a leer un poquito de esto. El Club Bilderberg, sobre todo, es similar. Todas las asociaciones son similares, se dedican a lo mismo, pero como le dije, cada una de ellas se dedica sobre todo a desvirtuar a través de los pecados capitales y del ateísmo, digámoslo así, el evangelio, porque finalmente es eso. Lo que ellos quieren es: quítame la Biblia. Si tú me quitas la Biblia y lo sustituimos por libros de literatura, novelas, cuentos y todo, vamos a poder desvirtuar la Biblia. Si a través del ateísmo, de la ciencia, de que para que tú me compruebes que algo existe, yo lo tengo que ver y tocar y aparte lo tengo que comprobar científicamente, entonces existe, si no, no. Entre esas cosas, estas personas, estas asociaciones, pues se dedican a eso. Rápidamente dice: el club es una conferencia que se celebra anualmente en distintas localizaciones y reúne a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económico, político y mediático. La naturaleza reservada del club, junto con el alto nivel de sus asistentes, han generado a su alrededor una aura de misticismo y teorías de la conspiración desde hace años. El origen del club se remonta a los años 50 tras la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento del Plan Marshall. Comenzó a crecer en Europa un rechazo a los Estados Unidos, una visión que preocupaba a la élite europea en un contexto de Guerra Fría. Así, personalidades como el polaco Joseph Ratzinger, político y activista exiliado en el Reino Unido,
promovieron una conferencia con participantes europeos y estadounidenses. La intención era fomentar el atlantismo y la unidad entre Europa Occidental y Norteamérica, y debatir sobre la cooperación económica y política en el marco del libre mercado y el modelo de la sociedad occidental. La primera conferencia se celebró en 1964 en el Hotel Bilderberg, en Países Bajos, del que el club recibe su nombre. Y ojo, y aquí mucha atención, tristemente y curiosamente se reúnen en los lugares donde nuestra madre tiene unas advocaciones realmente importantes. Recuerden que en los Países Bajos, en Ámsterdam, en Holanda, nuestra madre de todos los pueblos se aparece, y curiosamente nuestra madre en esos mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam nos dice que el Vaticano y digamos políticos tienen reuniones secretas dentro del Vaticano. Entonces digo, curiosamente coincide con esta parte, ¿no? Cómo este club está en esos países. Dice, el éxito y reunión fue tal que terminó por constituirse como una institución permanente con un comité de dirección encargado de organizar la reunión anual y con Rettinger como secretario. Este comité directivo ha estado encabezado por personas, príncipes, consorte de los Países Bajos, el secretario general de la OTAN, etcétera. El presidente actual es el economista Víctor Halberstadt. El Club Bilderberg se financia con aportaciones de capital privado que sirven para mantener los cargos permanentes de la institución. Desde la primera reunión se han celebrado cumbres anuales del club alrededor del mundo, reuniendo personalidades muy diversas. Y ojo, aquí solamente quiero aterrizar esto es similar al Foro Económico de Davos, al Foro Económico Mundial, o el Foro de Davos, es lo mismo, o sea, a lo que voy es que los Illuminati y este club forman parte, digámoslo así, las asociaciones son juntas, pero cada una se dedica a una cosa. Ya lo vimos en el video pasado, te invito a verlo. Y listo, no me voy a detener ya más en esto porque probablemente pues no quiero que YouTube me baje el video. Entonces, listos. Digo, solamente para darte una idea de que este club existe, de que nuestra madre nos los advierte en este mensaje que les leí, pero que también en su advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos también nos los menciona. Bien, entonces sabemos que entonces estas logias son las que se infiltran dentro de la iglesia, es decir, estaban por fuera, pero Satanás sabe que si la iglesia sigue fuerte, no va a poder lograr su objetivo de dominar el mundo. Entonces él sabe que debe de meterse dentro de la jerarquía, sobre todo de la iglesia verdadera, de la católica, porque aquí muchos pueden decir, bueno, muchas doctrinas separadas hablan de que son la verdadera doctrina. ¿Por qué el anticristo? ¿Por qué digámoslo así, este personaje no va a salir o no se infiltró dentro de su iglesia? Porque no son la verdadera. Otro punto más también a favor de nuestra doctrina. Nosotros, aunque no les guste a los hermanos separados, somos la verdadera doctrina. Por eso el anticristo sabe qué doctrina es la que va a atacar. ¿Por qué no atacó a los judíos? Bueno, ellos lo van a adorar, ¿no? Por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no se infiltró en los cristianos, en los evangélicos, en los mormones? ¿Por qué se infiltró en la iglesia católica? Porque sabe que es la verdadera doctrina. Bueno, solamente hay para hacer este paréntesis. Luego dice, esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya les ha sido predicha por mí en Fátima cuando les anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Esto también lo sabemos y se ha cumplido. Dice, si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición llevándolas al culto de las falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. Claro, entonces el objetivo como tal de la masonería por fuera es el de que tú no creas en Jesucristo, el que te separes de la iglesia, digámoslo así, cometas apostasía. Pero ahora, ya desde dentro, lo que ellos quieren, aparte de seguir cometiendo apostasía, es el de destruir a Cristo y a su iglesia. Ojo, esto es importante. Luego dice, es el de construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia, claro.
Entonces dice, en cambio, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. Entonces tiene sentido, ¿no? Cómo a través de la iglesia católica va a surgir el anticristo, porque es un falso Cristo el anticristo, y una falsa iglesia, claro, la falsa iglesia que va a salir de la verdadera por la infiltración. Eso es todo, por la infiltración de la masonería. Bien, luego dice, Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Claro, eso lo sabemos, Dios es hombre y es Dios, es divino. Nosotros en la Iglesia Católica enseñamos, se enseña eso. Recordemos que inclusive cuando tú rezas la coronilla, la Divina Misericordia, ¿qué dices? Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre son humanos, son de hombre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Alma y divinidad es divino, es de Dios. Por eso decimos que es hombre, pero a la misma vez es Dios. Luego decimos, dice, Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Y claro, pues nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es verdad, porque ¿qué es la verdad? Ojo, aquí quiero ya empezar a tocar estos temas que no los he tocado en los otros videos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo te lo pregunto, pero también para que tú lo analices. ¿Para ti verdad es lo mismo que realidad? Eso te lo voy a dejar de tarea y analízalo, pero ahorita te lo voy a explicar porque lo tengo que hacer. Muchas personas piensan, sobre todo con el ateísmo, con el dragón y con las logias que nos han hecho creer a través del sistema educativo que el pecado no es pecado y que no necesitas de Dios para llegar a un día al cielo. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es, el cielo no existe, Dios no existe, vive tu vida el día de hoy y disfruta lo que tengas que disfrutar porque ya no hay vida después de esta. Eso es lo que nos han hecho creer, inclusive sobre todo en la escuela. Ahora, ojo, aquí se dice que nuestro Señor es verdad, pero yo te preguntaba, ¿es lo mismo que la realidad? ¿Por qué? Porque con todo este sistema educativo se nos ha hecho creer que Dios no existe, por ejemplo, y que la verdad no existe como tal. ¿Por qué? Porque para las personas la realidad que viven es la verdad. Por ejemplo, dándote un ejemplo, si yo te digo, oye, nuestro Señor Jesucristo dijo que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y los dos llegan a formar y los dos llegan a formar una sola carne, ¿no? El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos forman una sola carne. Cuando yo te digo eso, tú me dices, las personas, sobre todo la mayoría de las personas, ¿qué es lo que nos dice? Eso no es cierto. Para mí eso es verdad, porque lo dice la Biblia. Pero para las demás personas, o la gran mayoría, sobre todo los que les gustan, los hombres que están con hombres y las mujeres con mujeres, ¿qué es lo que dicen? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las personas de mi mismo género. Entonces ahí entra esa parte y aparte, te dicen, aparte, cuando tú sales en la calle, cuando tú empiezas a vivir la vida, tú empiezas a ver que encuentras muchas parejas del mismo género. Entonces, como yo lo veo, lo que tú me estás diciendo no es verdad, es mentira. ¿Por qué? Porque lo que mis ojos ven, lo que yo siento, no es lo que tú me estás diciendo. Entonces eso es mentira. La verdad es mi realidad. Y entonces, así es como Satanás a través de la mentira ha hecho que cuando tú como persona, joven, adulto, te vayas al mundo digas, no es cierto, eso es mentira, lo que te enseñan en la iglesia es mentira porque mi realidad se ha convertido en la verdad, la realidad que yo vivo. Me dice la iglesia que no mate, que matar es malo y que es un pecado. Pero cuando yo salgo y veo muchos asesinos, veo violaciones, veo personas que matan por dinero, veo pues las bandas, veo delincuencia organizada, entonces
Eso no, eso para mí, ¿por qué es eso, no? Eso para mí es mentira, porque tú como iglesia dices no matarás, pero cuando yo salgo al mundo, a la calle, veo totalmente cosas diferentes y entonces eso no es, lo que tú me dices no es verdad, es mentira. Y entonces Satanás volteó el papel y fíjate cómo ahorita pues la iglesia ha tenido que remar contracorriente para ese tipo de ideas. Entonces esto lo menciono o sea, porque es importante hacerles ver que la realidad no es la verdad. ¿Por qué? Porque a través, es decir, cuando una persona dice no mates y tú ves en el mundo que la persona mata, como ha practicado mucho el ir en contra del mandamiento de no matar, entonces se ha vuelto eso una costumbre para el ser humano, ¿eh? Y te lo digo costumbre como tal porque ese tipo de papás o de familias que enseña a su hijo que crece, digamos, el niño crece en un ámbito de asesinos, pues ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Que ese hijo o hija vea eso como normal, como parte de un trabajo y listo, lo ve normal, su realidad se convierte en verdad. Entonces, como se ha dejado de practicar los mandamientos, por eso cuando tú sales al mundo, la realidad es totalmente diferente a los 10 mandamientos de Dios. Es sencillo, pero ¿por qué? Porque no se ha practicado. Si se practicaran los mandamientos, entonces la verdad que está en la Biblia, lo que dicen los mandamientos, deberías llevarlo a la realidad para que entonces ahora sí la realidad y la verdad sean una, pero bajo la palabra de Dios, no bajo la mentira de Satanás, que te ha hecho creer que la realidad es distinta a la verdad, porque eso es lo que ha hecho creer. Y tristemente, Satanás ha dicho, esa mentira que para ti es una realidad, también es una verdad. Ahora ya la vas a tomar como verdad. Y eso es lo más triste. Entonces por eso aquí nuestro Señor dice, nuestra Madre María dice, Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina, claro, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, porque Él vino y dio cumplimiento, Él enseñó, pero a la misma vez lo practicó. Él, lo que diríamos, lo que se dice en la Biblia, Él lo empieza a practicar para que vea la gente que imitando a Jesucristo todo sería bueno y bonito, pero tristemente no se hace. Bien, luego dice, Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces para comunicar la gracia. Claro, ¿por qué? Porque con Jesús es vida, ¿por qué? Porque Él, ¿qué dice? El que cree en mí tendrá la vida eterna, ¿no? Eso es obvio. ¿Por qué? Porque si tú crees en Jesucristo y crees que Él vino, Él es Dios y hombre, y que Él vino para salvarte o perdonar tus pecados, y además una vez que creas en Él, que creas en Él como el Cristo que vino a redimirte de tus pecados, también Él te dice y te deja una promesa, si crees en mí, pues entrarás al reino de los cielos, ¿no? Y aquí viene la otra cosa, ¿cómo? A través de la santidad. Para llegar al reino de los cielos debemos de ser santos. En el video pasado explicábamos la función que tienen los sacramentos, que es llevarnos a la gracia, al estado plenitud de gracia, de estar en divina voluntad, de la santidad total. Entonces es correcto lo que se menciona aquí, por eso nuestro Señor Jesucristo es vida. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer por alcanzar la salvación. Y pues claro, nosotros decimos que, bueno, más bien nuestro Señor Jesucristo dice que es el camino. ¿Por qué? Porque dice que nos conduce al Padre por medio del Evangelio. Claro está, porque a través del Evangelio nuestro Señor nos va indicando cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir y ser buenos cristianos, agradable a la vista de Él, y una vez siendo agradables a la vista de nuestro Señor Jesucristo, pues somos agradables a la vista de nuestro Padre Yahvé, porque estamos imitando, estamos aplicando las enseñanzas que vino a darnos su Hijo, porque por algo vino nuestro Señor Jesucristo aquí. Entonces, si nosotros imitamos a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, y lo ponemos en práctica, pues obviamente ese camino que es difícil, que no es fácil, que el cargar la cruz no es sencillo, pero a medida de que nosotros vayamos imitando eso, vamos a poder llegar al reino de los cielos con el Padre. Por eso es el camino nuestro Señor Jesús.
Dice: Jesús es verdad porque es Él palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para obscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Ojo, y aquí sí quiero también darles un ejemplo. Como la masonería eclesiástica, bueno, más bien voy a dar 3 ejemplos y quisiera dar más, pero no me va a dar tiempo. Entonces, ¿cómo aquí vamos a ver cómo a través de la masonería eclesiástica se ha quitado el contenido sobrenatural de las enseñanzas y de lo que es nuestra doctrina católica? ¿Por qué? ¿Qué es la sobrenaturalidad? Recordemos que sobrenatural está más allá de lo que se entiende fuera de las leyes naturales, o más bien de lo que la ciencia puede explicar. Para que algo sea sobrenatural es que la ciencia no puede explicarlo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Dios. La ciencia humana no puede explicar la divinidad, porque para que la ciencia humana pueda explicar algo, tiene que comprobarlo y corroborarlo. Y como nuestro Señor Jesucristo ya no está aquí, no pueden, digámoslo así, analizarlo como a los videntes, estudiarlos, ¿no? Mandarles psicólogos, mandarles científicos también. Entonces, todo este tipo de cosas no los puede hacer la ciencia, y entonces no puede explicar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa no puede explicar? Ahorita vamos a dar ejemplos muy claros. Entonces, para que entiendas, la sobrenaturalidad es lo que la ciencia no puede explicar. Y todo eso está incluido en Dios, y en los ejemplos claros, en los sacramentos, en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicar, por ejemplo, el celibato. El celibato, que es que exista virginidad en los sacerdotes, para que puedan ser precisamente eso, semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el eterno y sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo da un claro ejemplo de por qué debe de existir el celibato en el sacerdocio. Él nunca se casó, y como nuestro Señor Jesucristo nunca se casó, Él deja ese ejemplo para que a todos aquellos que tengan ese don, porque es un don, pues ejerzan el sacerdocio, ese trabajo ministerial, porque ministerial es que es un mandato de Dios, es un mandato de Jesús. Ahora, para poder ver esta parte, cómo la masonería eclesiástica, cómo estas logias han tratado de desvirtuar que el celibato no es correcto, que el celibato no está bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los hace? Esta idea viene, digamos, de los masones infiltrados en Alemania. El sínodo de los obispos alemanes, que han querido que haya mujeres sacerdotisas y que haya que ya no existe el celibato, es decir, que todo sacerdote se pueda casar. Porque ¿cuál es la intención de ellos? ¿Cuál es la intención de las logias? Desvirtuar los sacramentos. Y ¿cuál es la idea de ellos? ¿Por qué hay tanto escándalo en la iglesia? Por ejemplo, porque hay sacerdotes que abusan de los niños, por ejemplo. Porque esas noticias son reales, tampoco vamos a ocultar, o yo por lo menos como católico, si quiero mucho a mi iglesia, que también debo no voy a defender lo que es indefendible. Pero, aquí viene el pero ¿por qué se ha venido haciendo esto? Es decir, ¿por qué se han dado estos acontecimientos de abusos? Ya no nada más también de niños, de sacerdotes con niños o niñas, sino con jóvenes, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanto escándalo? ¿Por qué se dice que que los propios sacerdotes, digámoslo así, les gustan los hombres, ¿no? O sea, para que me entiendas. Entonces, ¿por qué se ha venido mucho a dar eso, no? O que hay muchos sacerdotes que son de la bandera del arco iris, ¿no? De esta bandera multicolor. ¿Por qué se ha venido diciendo eso? Porque los masones que se infiltraron en la iglesia son personas que estudiaron en un seminario para ejercer como sacerdotes algún día, pero ¿qué crees? Ellos no tienen el don sobrenatural del celibato.
¿Y por qué digo que el celibato es un don sobrenatural? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué la ciencia no puede explicar eso? Porque la ciencia dice es que un hombre no puede estar sin tener relaciones. ¿Sí? Un hombre no puede, ni un hombre ni una mujer, porque es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué no? Por eso empiezan los escándalos. Como tu iglesia enseñas que los sacerdotes deben de ser célibes, el día de mañana ellos no van a aguantar porque su naturaleza humana, su cuerpo les exige reproducirse, ¿sí? Y tener relaciones. ¿Por qué? Porque si no se están, digamos, le están haciendo un daño al cuerpo. Eso es lo que la ciencia ha explicado, esta parte del, no puedo decir la palabra, pero de las relaciones íntimas. Entonces, como la ciencia explica que el celibato no puede existir por eso, y que por eso la iglesia tiene muchos escándalos, entonces por eso ahora los alemanes empiezan a decirte, ¿sabes qué? Quita ese don del celibato, porque si no tenemos muchos escándalos y hay muchos problemas. Pero ojo, vamos a ver si eso es un don sobrenatural que está en la Biblia, porque ellos dicen que en la Biblia no existe el celibato, porque inclusive se ha dudado ya del catecismo de la Iglesia Católica y que eso está en el catecismo pero no está en la Biblia. Vamos a demostrar cómo Mateo capítulo 19 sí nos menciona que está el don del celibato, pero están los dos dones, el del sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal, que es el del celibato. Escuchemos y dice, después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y él los sanó. Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí viene lo importante, ahorita voy a analizar lo demás porque vamos a hablar también del otro sacramento, pero fíjense cómo dice el versículo 10 en adelante. Aquí viene el don del celibato. Escuchen. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Entienda el que pueda. Pero como los sacerdotes alemanes que están pidiendo el celibato no lo entienden, ¿por qué? Porque ellos no tienen ese don. Personas, y hablo de las personas, de todas las personas, inclusive yo me incluyo en este tipo de personas, ¿eh? Hace un tiempo, bueno, sí, antes de mi conversión, vaya, yo también pensaba que eso no se podía, ¿eh? O sea, yo también quiero, y soy el primero en reconocerlo. He pedido perdón por eso también a través del sacramento de la confesión, pero eso no impide que yo también haya pensado así, porque yo antes pensaba es que no se puede. ¿Pero por qué? Porque no todos tenemos el don, y no por eso está mal, porque para eso existe, es decir, tú no tienes el don del celibato como hombre o mujer, no te preocupes, está el sacramento del matrimonio para que puedas tener familia, para que puedas tener relaciones, porque no son prohibidas, pero hazlo como nuestro Señor Jesucristo lo indica. Cásate ante la iglesia, ante un sacerdote, y recibe el sacramento, y ya después lo que venga, si vas a tener familia, los hijos que Dios te dé,
está bien, pero a lo que voy es que como estos sacerdotes fueron masones que se infiltraron pensando que podían ejercer como sacerdotes, pero no tenían ese don y sin embargo así fueron ordenados, por eso es que están los escándalos. Ahora que se comprenda, porque también es bueno analizar, es decir, si vamos a hablar de los escándalos en la iglesia de sacerdotes que han abusado y a niños, a niñas, a lo que sea, sí, que inclusive se han convertido en, digámoslo así, personas que les gustan los de su mismo género, pero entonces que se diga por qué, porque ellos no tuvieron ese don y se ordenaron así, pero porque la masonería se infiltró y mandó a cualquier persona o a hijos de los mismos masones para ser sacerdotes, con tal de destruir la iglesia y que hubiera este tipo de escándalos. Entonces, ojo, aquí ya se dice que entonces sí es un don, el celibato es un don. Los eunucos son personas, claro, dice, hay hombres que han sido eunucos, es decir, los eunucos son hombres que nacieron mal de su parte reproductora. Luego dice, otros fueron mutilados por los hombres, es decir, aquellos hombres que fueron castrados y les quitaron su parte reproductora. Luego dice, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Esos son los que reciben el don. Dios da ese don a algunos. Por eso dice, hay otros que se hicieron tales, o sea, se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Ellos tienen su parte reproductora, pero no tienen la necesidad de tener relaciones, para que me entiendan. Ese es un don y no cualquiera lo tiene, como hombre o como mujer religiosa, ¿sí? Un claro ejemplo, Sor Faustina, una de las religiosas para mí una santa de mis favoritas, ¿no? O mi santa favorita. Entonces, termina nuestro Señor diciendo, entiende el que pueda. Entonces, aquí vemos que el celibato está en la Biblia, que Jesucristo dijo, entiende el que pueda, el que no lo entendió, pues no lo entiende y sigue sin entenderlo. Claro ejemplo, los masones que se han infiltrado y que quieren que se acabe el celibato. Ellos no entienden que es un don. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo puede explicar. Porque si la ciencia no explica que el don del celibato se puede tener, pues entonces no existe. Pero bueno, ya aclaramos esa parte, que no te engañe nadie, el don del celibato existe, Mateo capítulo 19. Entonces, ¿qué más? Esa es una de las partes con las que se ha quitado la sobrenaturalidad. ¿Por qué? Porque entonces, como el celibato no existe, ¿por qué? Porque es sobrenatural y como la ciencia no lo puede explicar, entonces no existe. Punto. Vámonos con otro ejemplo de cómo la masonería, que está infiltrada en la iglesia, por eso se llama eclesial, quiere desvirtuar lo sobrenatural, porque es sobre todo eso, quiere desvirtuar lo sobrenatural dentro de la iglesia. Vámonos con el sacramento del matrimonio. Voy a hablar muy poquito de este sacramento, me gustaría ya poder empezar a hablar de este como tal, pero voy a hablarles ahorita, simplemente hacerles como un resumen. ¿Por qué también a través del sacramento del matrimonio se ha querido quitar la sobrenaturalidad? ¿Dónde está la sobrenaturalidad del digámoslo así, sobrenatural del sacramento del matrimonio? Muchos me van a decir, ¿por qué sobrenatural? Porque ahorita, aunque no lo creas, las personas, ¿sabes qué te dicen? Y volvemos a lo mismo, a este ejemplo, porque ahorita voy a seguir leyendo esta parte de Mateo. ¿Qué te dicen? No, es que si yo soy hombre, pero a mí me gusta el hombre, otro hombre, entonces, pues puedo casarme, ¿no? Sin embargo, no ha sido así, porque nuestro Señor instituyó algo muy claro. Hombre y mujer solamente. Vámonos para eso rápido a Génesis capítulo 2. Solamente el matrimonio entre hombre y mujer, no entre personas del mismo género. Ojo, entonces, ¿eso dónde está en la Biblia? Vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículos del 24 al 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Nunca dice el Señor, y repito, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su hombre y pasan a ser una sola carne.
O la Biblia no dice, y por eso la mujer deja a su mujer, y por eso la mujer deja a su mujer, y por eso la mujer deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y las dos forman una sola carne. Como eso no lo dicen las Sagradas Escrituras, entonces no puede haber matrimonios del mismo género. Entonces, esa es la razón. Entonces, cuando ahorita las logias te dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a aprobar el matrimonio del mismo género, sobre todo en Alemania, los obispos alemanes, que eso se va a dar en todo el mundo, ¿eh? O sea, ya estamos a las puertas. Si eso ya sucedió en Alemania, estamos a las puertas de que en todo el mundo se aprueben este tipo de cosas. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este tipo de cosas se ha desvirtuado, se quiere desvirtuar la sobrenaturalidad del sacramento del matrimonio. ¿Por qué sobrenaturalidad? Porque Dios es el que ordena esa sobrenaturalidad. ¿Por qué sobrenaturalidad? Porque no instituye matrimonios del mismo género. Por esa razón nada más. Ahora, vamos a dar más ejemplos. ¿Por qué decimos eso? Fíjate cómo aquí, vuelvo a leer esta parte de Mateo, cómo dice nuestro Señor. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ahorita tristemente eso se ha querido hacer y lo han querido desvirtuar también. Han querido quitar el sacramento del matrimonio, pensando que el divorcio es algo normal. Es decir, pues si ya no se quieren, no se preocupen, divórciense y no pasa nada. Si tú te amas, pues vive feliz, porque si no vas a vivir un infierno. El vivir así no es sano. Entonces mejor divórciate y feliz cada quien por su lado. Eso es incorrecto, porque el Señor aquí ha dicho: pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y sin embargo, a través de las leyes mundanas, ¿qué ha pasado? Ahorita ya están los juicios que dicen: no, es que yo ya me divorcié por el civil. Eso es mentira. Lo civil no debería de existir, ni tampoco el divorcio a través de la nulidad del matrimonio debería de existir. Yo estoy en contra de eso y ahorita voy a decir por qué. Vamos a dar citas bíblicas. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 17. Vamos a ver qué nos dice Malaquías para que vean por qué no estoy yo a favor de la nulidad del matrimonio. Porque no son cosas que Dios instituyó en su palabra. Ojo, esto es bien importante que se mencione, porque muchos ya se olvidan de esto y como a través de los pontificados de anteriores papas se han instituido, digámoslo así, nuevos digamos principios, documentos, por lo mismo que de Mateo capítulo 16, lo que ate un papa quedará atado en el cielo y lo que desate quedará desatado en el cielo. Pero no son cosas buenas las nulidades. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice nuestro Padre Eterno Yahvé sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Si le gusta o no le gusta. Y si te divorcias, ¿por qué te va mal y por qué no puedes ser feliz después de estar divorciado? Vamos a ver lo que dice el Padre para que veas que no es palabra mía, para que veas que no es lo que la iglesia enseña o que un sacerdote te dijo. No, las maldiciones vienen por el divorcio, sí. Vamos a ver lo que dice el Padre Yahvé. Malaquías capítulo 2, versículo 3 en adelante. Ustedes cometen otra falta. Como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírselas, ustedes se ponen a llorar y a gemir cubriendo con lágrimas el altar y luego se preguntan: ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único, ¿qué busca sino una familia dada por Dios? No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Escúchate, lo vuelvo a repetir. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y aquí se habla de la familia, los hijos. ¿Por qué? Porque entre el hombre y la mujer hicieron ¿qué?
un solo ser que tiene carne y respira, o varios seres que tienen carne y respiran, que son tus hijos. Y este ser único, ¿qué busca sino una familia dada por Dios? ¿Busca una familia dada por Dios? Pues claro, porque siempre un hijo pequeño, grande, siempre va a buscar el cariño de un padre y de una madre, porque los instituyó Dios una sola carne. Escucha, no traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé. Repito, odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel. Y el que hace el mal sin manifestar vergüenza, tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. A mí me encanta esta parte. Odio el divorcio, dice Yahvé. Lo odia. Vamos a ver qué es lo que pasa si te divorcias. Ustedes aburren a Yahvé con sus discursos y todavía dicen, repito, ustedes aburren a Yahvé con sus discursos y todavía dicen, ¿en qué le hemos molestado? Ustedes lo molestan cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal, ya que les va bien en todo y ustedes lo molestan cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal, ya que les va bien en todo, o cuando se preguntan, ¿dónde estará el Dios que hace justicia? ¿Dónde estará el Dios que hace justicia? Fíjate cómo dice, ustedes me molestan, voy a explicarlo de esta manera, como aquí el Padre dice, ¿en qué le hemos molestado? Como nuestro Señor dice, cuando ustedes a mí, en su oración, me dicen, ¿en qué te he molestado? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué es eso? Ustedes lo molestan cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal, ya que les va bien en todo, o cuando se preguntan, ¿dónde está el Dios que hace justicia? Pues claro, ¿por qué? ¿Qué te está diciendo aquí nuestro Dios Yahvé? ¿Dónde estará el Dios que hace justicia? Dios se molesta cuando tú le dices eso, porque te debes de preguntar si tú estás actuando bajo lo que Dios ha dado en sus mandamientos, o estás en el libertinaje y todavía le preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que hace justicia? ¿Cómo te va a hacer justicia si no estás acatando sus mandamientos? Uno de ellos es el de no divorciarte, porque Yahvé odia el divorcio. Por eso las personas y los matrimonios, cuando les va mal, se preguntan, ay, ¿por qué me va así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la vida es difícil? Aquí ya lo está contestando nuestro Señor. Por eso dice, no traiciones pues a la mujer de tu juventud. Y yo agregaría viceversa. No traiciones pues al hombre de tu juventud también, porque ya los dos son una sola carne. Entonces, ojo, esta parte ya que no se ha enseñado y que precisamente ahorita sobre todo en esta parte, yo sé que puedo aquí tirarles a muchos, pero la intención es hacerles ver la verdad. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan a veces eso y no han leído Malaquías. Lean Malaquías para que vean, Malaquías está compuesto de los libros de la Biblia, son solamente 3 capítulos. Y aquí habla del divorcio. ¿Por qué no le gusta al Padre Yahvé? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta entonces con todo esto, cómo Dios, pues obviamente bendice hasta 1000 generaciones, Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso y castigo a hijos, nietos y bisnietos por el mal comportamiento de sus padres, ¿no? Que tuvieron conmigo. Pero me porto agradecido hasta 1000 generaciones por aquellos que cumplen mis mandamientos. Entonces, eso también. Entonces, aquí esto es algo que digo tristemente, pues ahorita con tanto ataque del dragón rojo, del anticristo y sus logias, pues obviamente ya la gente ve el divorcio como algo normal y que algo que está bien, y le han quitado sobrenaturalidad a las palabras de Dios. ¿Por qué sobrenaturalidad? Porque si tú dices que el divorcio está bien, si tú dices que el estar
que el tener, digámoslo así, matrimonios del mismo género está bien. ¿Dónde queda la sobrenaturalidad a las palabras de Dios? Le quitas a Dios su sobrenaturalidad como Dios, porque cuando tú les lees la Biblia te dicen, es que eso no es cierto, eso no es verdad, yo nací así. Y aquí quiero también aclarar algo: nadie nace, una mujer no nace, vaya, una mujer que le gusta a una mujer o un hombre que le gusta a otro hombre, no nacen así, se hacen. Esto, que no te engañen, porque muchos dicen, es que la ciencia ha demostrado que a través de los cromosomas, que uno salió con X y otro salió con Y, o salió con una Y de más o con una X de más, y por eso esta persona no tiene la culpa de que le gusten los hombres o de que le gusten las mujeres de su mismo género. Ojo, eso es algo con lo que el sistema educativo nos ha engañado, porque le hemos creído a los científicos, hemos creído esa parte que no es verdad. ¿Por qué? Porque aquí vienen, ¿por qué es importante la confesión de vida? ¿Por qué una persona nace de esa manera? Porque tiene pecados generacionales arrastrándose. Los pecados generacionales, por ejemplo, si el papá, el abuelo, el bisabuelo practicaron, porque esto se vuelve práctica, no naces así. Tú naces de un padre, de una madre, y eres varón o eres mujer y punto, ¿sí? Ahora, ojo, solamente existe el don del celibato, ¿sí? El don del celibato no te hace como hombre que te gusten los hombres, ni como mujer que te gusten las mujeres. Simplemente ese tipo de personas no siente atracción por las personas de del opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen ese don. Pero para todos los demás no es como que hayan dicho, ay, es que yo nací así y a mí me gustan los hombres porque yo nací así. Eso es mentira. Esto viene de pecados generacionales, porque si el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo practicó y se metió, porque eso lo vamos a ver en Levítico, en Éxodo, donde vienen las prácticas que Dios no quiere. Por eso se llaman prácticas, y nuestro Señor ha sido claro: el que practique ese tipo de cosas pues merece anatema o maldición. ¿Por qué? Dependiendo del acto. ¿Por qué? Porque se dice que cuando lo practicas, ¿qué es lo que pasa? Empieza, digámoslo así, tu cuerpo a tener esa sensación de querer seguir probando eso, ¿sí? Ya no voy a decir la palabra porque luego tengo ahorita problemas con YouTube, pero a lo que voy es que cuando la persona empieza a practicar eso, que no es agradable a Dios, y no lo confiesa, entonces vamos a ponerte un ejemplo con el ladrón al lado de la cruz. Esta persona que se arrepintió, el ladrón al lado de la cruz que se arrepintió, él se arrepintió. Él fue ladrón y se arrepintió, ¿no? Pero ¿qué crees? Él no confesó sus pecados. Simplemente se arrepintió y creyó en Dios. Le dijo, perdóname por mi mal comportamiento. Pero nunca vemos en la Biblia que él haya confesado sus pecados desde que nació hasta que murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él tuvo hijos, lo más probable es que, independientemente de que él se haya ganado el cielo, porque eso es lo que dice la Biblia, sus hijos arrastran esa cadena de pecado. Por eso se le llama cadena de pecado generacional. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice que se tiene que cortar esa cadena de pecado? Se corta cuando lo confiesas. Cuando tú confiesas, por ejemplo, como varón, que te gusta otro varón, o como mujer que te gusta otra mujer, tú debes de confesar eso para que tu descendencia ya no arrastre ese pecado que tú no confesaste, o que en este caso el ladrón no confesó, ¿sí? Entonces, hasta que esta persona, hombre o mujer de la descendencia, no asimile que tiene pecados generacionales arrastrando y no los confiese, va a seguir dejándoselos a sus hijos, nietos y bisnietos. Por eso viene esta parte en Éxodo capítulo 20, que también me gusta mucho y que ya se las dije, pero prefiero leérselas para que veamos cómo es verdad lo que les estoy diciendo. De aquí vienen los pecados
generacionales, ¿eh? No es algo que yo me invente, no es algo que la Biblia no lo diga. Dice Éxodo capítulo 20 versículo 5: no te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Aquí viene el sustento bíblico de los pecados generacionales que vamos arrastrando y que, por ejemplo, yo te puedo decir, vamos a ponerme un ejemplo para que lo entiendas. Yo te podría decir, oye, ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? ¿Yo qué culpa tengo? En efecto, tú dirías ninguna porque tú naciste y tú no la hiciste, pero el detalle es que arrastramos, es decir, si tú puedes decir eso, pero si tú el día de mañana vas cometiendo otro tipo de pecados, aparte del que arrastras de tus antepasados, tú generas uno nuevo. Si por ejemplo ellos fueron asesinos y tú tienes esa tendencia a dedicarte a eso, al asesinato, y a veces tú dices, yo no sé por qué. Claro, hay veces que personas dicen, es que yo no sé por qué yo nací así. No es que hayas nacido así, es que tienes esos pecados generacionales que has venido arrastrando y que no se han confesado, que tus antepasados no lo confesaron, y que si tú no lo confiesas, vas a pasar el pecado a tus hijos, nietos y bisnietos, porque aquí dice, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Eso lo dice Dios. Luego dice, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Y si tú observas sus mandamientos, también observas sus leyes, dice nuestro Señor, yo te puedo restaurar, yo puedo cortar la maldición de tus padres, porque tú, como te confesaste y me confesaste ese pecado de lo que sea, de que te gusten, de que tengas tendencias, digámoslo así, de que te gusten de tu mismo género, o lo que sea, que seas un asesino, que seas lo que sea de los pecados bajo los 10 mandamientos que ya hemos explicado, confiésalo y dilo, pero dilo tal cual al Padre. No nada más digas, digámoslo así, Padre, he cometido actos impuros. Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué de esos pecados te tienen, digamos, encadenado desde tus antepasados, que si tú no dices el pecado tal cual? Por ejemplo, Padre, es que yo me voy con una prostituta diario, por ejemplo, tengo relaciones con una prostituta diario, ¿sí? Y no puedo dejarlo, no sé por qué, pero no puedo. Y tengo el vicio y me voy o cada semana o cada mes, ¿sí? Pero debes de confesarlo tal cual, el pecado tal cual es, no lo endulces. Di lo que es verde y lo que es blanco y listo. Recuerda que en el sacramento de la confesión no se habla, o sea, no se dice, queda entre ti y el sacerdote no puede hablar de lo que tú le estás confesando. No es como que en una misa diga, no, es que una vez un muchacho me dijo esto en su confesión. No. Por eso es importante que tú confieses eso, para que puedas ser libre y que Dios te bendiga hasta 1000 generaciones. Porque Dios ya lo dijo, yo me porto bien hasta 1000 generaciones con todos aquellos que observan mis mandamientos y mi ley. Entonces, solo este tema lo dejo claro. ¿Por qué? Porque hablamos que las logias masónicas están desvirtuando los sacramentos. Voy a hablarte del de la Eucaristía el otro video, y voy a posponer el de la Gran Ramera, porque hay algo sobre la Eucaristía que también cómo están desvirtuando el sacramento de la Eucaristía para quitarle la sobrenaturalidad. Un ejemplo claro, cuando los ministros de la Eucaristía o los propios sacerdotes la dan en la mano, ¿sí? Hablando de sacerdotes que la dan en la mano, están quitándole la sobrenaturalidad a Dios, porque se dice, más bien no se dice, se enseña bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo y la sangre es el cuerpo y la sangre, y que está en ese pan y en ese vino consagrados. Entonces tú, al momento de dársela en la mano a una persona como sacerdote, estás quitándole la sobrenaturalidad a Cristo, porque lo estás tratando como algo cualquiera que se puede pasar entre las manos, como si no pasara nada, como si no fuera nada, como si en esa hostia consagrada no fuera el cuerpo, sino fuera un pedazo de pan cualquiera.
como si en ese vino, digámoslo así, sobre todo si también te lo dan con vino y te lo ponen así, como si el vino fuera vino y no fuera la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo, pero eso ya te lo voy a hacer en el próximo video. Entonces, para que veas cómo a través de de este tipo de cosas, Satanás se ha infiltrado en la iglesia. Por eso se dice que a través de del sínodo de Alemania se va a desvirtuar todo, sacramento de la Eucaristía, sacramento del matrimonio y del sacerdocio. Y con eso van a quitar la sobrenaturalidad de Dios. Vamos a escuchar lo que dice el padre Gobi, porque creo que con esto es suficiente para que entiendas esta parte de la masonería eclesiástica, cómo está atacando los sacramentos para desvirtuar a Cristo, para desvirtuar la Biblia y para desvirtuar catecismo y para desvirtuar todo lo que ha enseñado la iglesia desde hace 2000 años aproximadamente. Dice, repito, entonces la masonería eclesiástica obra para obscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Ya vimos cómo quiere quitar los sacramentos porque dice que no son sobrenaturales. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy mismo se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad las profecías que les he dicho en mí en Fátima. Y claro, muchos se alejan de la fe porque dicen, bueno, si eso es un pedazo de galleta, si son unos mentirosos, la iglesia es una mentirosa porque el celibato no existe y te quiere hacer creer eso para mantenerte pues encadenado. Con todo eso la gente va perdiendo la fe y se va alejando porque nos creen y nos tachan de mentirosos. Luego dice, la pérdida de la fe es apostasía. Pues claro, obviamente, porque te separas de la iglesia, eres apóstata porque no estás creyendo lo que enseñamos. Luego dice, la masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Y eso ya lo vimos. Ya vimos cómo se justifica el pecado a través de un valor y un bien. Un ejemplo rápido, nada más para que quede esto claro. ¿Por qué se dice que un pecado tiene un valor o un bien? Es decir, muchos que te dicen, sobre todo los ateos, es que el cometer actos impuros no es pecado. ¿Por qué? Porque si eso para mí me causa satisfacción y para mí, más bien para mí me causa insatisfacción el que yo piense como tú, entonces para mí eso está mal. Pero en tu caso, si tú crees que Dios existe y si tú crees que el no cometer actos impuros para ti está bien, entonces está bien, porque tú lo consideras, tú le das un valor a ese acto, a ese hecho, a esa palabra, a ese mandamiento, y lo consideras un bien para ti, porque tú, el no hacerlo, en tu persona te sientes bien. Pero como yo, en mi persona, el actuar bajo ese mandamiento me causa malestar, me causa depresión, me causa culpabilidad, entonces para mí eso no está bien y yo no lo voy a seguir, ¿sí? Pero si para ti sí es correcto, entonces, ¿qué es lo que te dicen? Si tú estás bien con eso, adelante, a mí no me metas, eso a mí me causa simplemente culpa y yo no me quiero sentir mal y listo. Entonces, a ese mandamiento de actos impuros se le dio un valor y además se le dio un bienestar, ¿sí? ¿Valor por qué? ¿Por qué le diste valor? Porque ellos dijeron, si para ti eso es correcto, actúa bien, actúa para bien, porque eso a ti te hace sentir bien. Entonces, esto es lo triste. Y para ello, pues obviamente te invito a ver el video del dragón rojo, ahí expliqué los mandamientos y cómo obra Satanás para desvirtuarlos. Luego dice, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Pues claro, porque ellos te dicen, pues, para mí no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, y no es pecado, porque para mí eso me causa satisfacción, y como a mí el pecado, digámoslo así, a lo que tú le llamas pecado, a mí me causa satisfacción, pues yo no tengo arrepentimiento porque me causa placer.
¿Cómo voy a confesar algo que me causa placer? Por lo tanto, no es pecado, es satisfacción, y yo le doy un valor y lo considero un valor, y aparte me hace un bien. El pecado, eso que tú llamas pecado, para mí es un valor simplemente, a lo cual se le da un valor. ¿Por qué? Porque para mí se le da un valor para bien, y si a ti el no cometerlo te hace bien, no lo cometas y punto. Entonces, ojo. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando al Dios de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exigencia que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que él mismo queda lacerado en todas sus partes. Un ejemplo claro de esto es el de Pinocho, por ejemplo. ¿Qué pasó con Pinocho y Gepetto? Se los traga la ballena, y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de géneros literarios, ¿sí?, han hecho que no se crea en la Biblia. Por ejemplo, Jonás. Jonás es una historia similar a la de Pinocho. Más bien, la historia verdadera es la de Jonás. La persona que creó este género de Pinocho leyó el libro de Jonás, y con eso él se dio la idea para él poder hacer ese tipo de historias. Pero, y es ahí donde dicen, ay, pues es un cuento, como el cuento de Pinocho, ¿no? Que se lo tragó la ballena. Ah, entonces tú me estás hablando de Jonás como Pinocho. Ah, pues es un cuento. Y entonces a Jonás lo hicieron, lo están digámoslo así, tan malbaratando el libro de Jonás, que piensan que ya no es verdad, que no es un libro de Dios, que es simplemente un libro más, y que el día de mañana va a ser un libro cualquiera como el de Pinocho, una historia como la de Pinocho, y listo. A alguien se le ocurrió, la publicó y ya. Entonces, ojo, esto es también como están queriendo atacar a los libros de nuestras sagradas escrituras. Dice, al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos semejante a un cordero trata de destruir al cuerpo místico que es la iglesia. Entonces ya destruyeron todo el evangelio, la palabra de Dios, el cuerpo, el Cristo histórico, que es eso, y ahora quieren destruir el cuerpo místico, que es la iglesia, que somos tú y yo, todos. Dice, la iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa Católica Apostólica, una fundada sobre Pedro, y aquí como dicen otra vez, fundada sobre Pedro, el primer papa. Como Jesús también, la iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La iglesia es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todos los depósitos de la fe. Lo ha confiado a la iglesia jerárquica, es decir, al papa y a los obispos unidos a él. Fíjate entonces cómo Jesús, lo que dijimos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces aquí como dice que Jesús ha confiado a la iglesia al papa y a los obispos unidos a el papa. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con un falso ecumenismo, las misas ecuménicas que ya vamos a tener, que llevan a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Entonces eso es lo que vamos a vivir próximamente, el falso ecumenismo, las misas ecuménicas, pensando que todas las doctrinas nos tenemos que unir porque cada una de ellas tiene una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la iglesia católica. La iglesia es vida porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella solo ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio de sacerdocio ministerial y jerárquico. Claro, si no hay, recordemos que solamente el sacerdote puede consagrar el pan y el vino, es decir, puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo y puede convertir el vino en la sangre de Cristo. El sacerdocio ministerial, el de los sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes de semejanza de Melquisedec, solamente ellos pueden hacer eso. Por eso se dice que la Iglesia Católica es la única que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo.
aunque haya otras doctrinas que imiten lo mismo, como no son sacerdotes que fueron formados por la Iglesia Católica, entonces, aunque ellos digan que consagran también su pan y vino, no es válido, porque no tienen el sacerdocio de la Iglesia Católica. Por eso los masones saben esto, los masones, que por eso se infiltraron en nuestra iglesia para ser sacerdotes y con ello ir desvirtuando el sacramento. Dice, en la Eucaristía Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta, solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las obras de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Aquí se nos indica cómo la masonería ha tratado de desvirtuar la Eucaristía, no practicando ya este tipo de cosas, y los voy a tocar en el otro video. La iglesia, en cambio, la iglesia es camino porque conduce al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así deben ser una sola cosa entre ustedes. Jesús ha querido que su iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo género humano. La iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro, y el Papa, que sucede el carisma de Pedro. Ojo, la iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que suceden al carisma de Pedro. Y ojo, entonces, esto ya lo hemos explicado en el misterio de la iniquidad, donde dijimos que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, pero está en unidad con la piedra que edifica la iglesia, que es Pedro, en este caso el Papa, ¿ok? Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa, para que aquí aquellos que todavía tengan duda y sigan atacando al Papa Francisco, están cayendo en los planes de la masonería eclesiástica, están cayendo en el plan del anticristo con sus logias masónicas que se infiltraron dentro de la iglesia. Están cayendo cuando ustedes empiezan a tachar mal al Papa Francisco de antipapa, están cayendo en este plan del anticristo y de la masonería, porque dice, entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la iglesia. ¿Con qué? Con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Y el Papa actual es el Papa Francisco, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ella urde las tramas de disentimiento y de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la iglesia es cada vez más lacerada y dividida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Cisma, porque quieren dividirnos. Si empezamos a atacar al Papa, lo que pasa es la división de la iglesia. No hay más, es división y es cisma. Y eso es, ya lo dijo aquí nuestra madre al padre Gobi, es lo que busca, es el plan astuto de la masonería eclesiástica. Dice, de esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, les he invitado a la consagración a mi corazón inmaculado y entrar en mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por eso, en el acto de consagración de mi movimiento, yo les he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así puede sustraerlos a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería, para asociar a su secta secreta y a tantos hijos míos predilectos.
Entonces aquí fíjate cómo nuestra madre otra vez nos dice, por eso les he invitado a consagrarlos a mi inmaculado corazón, para que yo los cuide de la masonería eclesiástica y que el día de mañana no formen de su falsa iglesia, de la iglesia del anticristo, de la iglesia del antipapa, piedra angular, falsa iglesia, porque comandada por una falsa piedra angular, un anticristo. Falsa iglesia comandada por un falso jerarca, un falso antipapa, una falsa piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Y falsos seguidores, porque esos seguidores son seguidores de el libertinaje, marcados por la bestia 666. Ese es el misterio de la iniquidad, esa iglesia universal, la falsa iglesia, la gran ramera. Ya vamos a llegar al tema de la gran ramera, solo voy a quedar pendiente por el video que les voy a hacer posteriormente a este. Luego dice, os llevo a un gran amor de Jesús, verdad, haciéndolos valientes testimonios de la fe, y a Jesús vida llevándolos a una gran santidad, a Jesús camino pidiendo ser en la vida solo evangelio vivido y anunciando al pie de la letra. Luego los conduzco a un gran amor a la iglesia. Os hago amar a la iglesia, verdad, haciendo los fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras se oponen con fuerza y coraje a todos los errores. Y fíjate aquí como dice nuestra madre que ella nos va a ayudar para que nos sostenga con todos los errores que va a venir del Papa, pero mantenernos firmes con él a pesar de eso. Os hago ministros de la iglesia vida, ayudándolos a ser sacerdotes fieles y santos. Están siempre disponibles en las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sean llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en sus iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora pública de adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Les transformo en testimonio de la iglesia camino y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por eso os he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Fíjate, todos aquellos sacerdotes que estén en este movimiento sacerdotal mariano y que se consagren, tienen que estar unidos con el Papa. ¿Por qué? Porque nuestra madre sabe que este Papa no es la bestia del Apocalipsis capítulo 13, de la que emerge del mar. Todavía no. Va a haber un antipapa que va a ser después del Papa Francisco. Después del martirio del Papa Francisco y Papa Benedicto, viene el antipapa del Apocalipsis capítulo 13. Entonces dice, por medio de su amor y su fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De este modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir al Cristo y a su Iglesia, yo pongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo, ¿no? Entonces, ya nuestra madre aquí nos dice, triunfo de su inmaculado corazón a través de este movimiento sacerdotal mariano, todos aquellos sus hijos predilectos y los demás que estamos incluidos, los que hemos hecho consagración como laicos, pero ya nuestra madre sobre todo en ellos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son fundamentales en la vida para edificar la iglesia, porque son nuestros pastores. Entonces, de mi parte es todo. El próximo video va a ser sobre la Eucaristía, un tema súper importantísimo para que lo compartas con sacerdotes y ministros de la Eucaristía. Estos videos también, que no se te olviden compartirlos, y pues que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.